Bueno, ahí estoy. Saco el mute. Ahí está, Un poquito lenta la cosa. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, la del tránsito. La del tránsito, exacto. Seguimos Sí, con el tránsito. Como habíamos visto en interbloqueos, uno de los ejemplos clásicos para lo que es interbloqueos, eh, ¿cómo es? Semáforos, lo vimos con el tránsito, digamos, que cuando no había semáforos, teníamos circulación de autos para todos lados, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, por donde querían. En este caso, el tránsito también nos va a servir para explicar el tema de interbloqueos, ya que como ven acá en la imagen, los sentidos de circulación estarían representados por cada uno de nuestros procesos, y fíjense que acá tendríamos 4 procesos que quieren acceder al mismo recurso, que sería esta esquina, de alguna forma, y acá hay un bloqueo, digamos, ninguno de los 4 está circulando. No es exactamente así para el caso de interbloqueo, ya lo vamos a ver, no es necesariamente que los 4 acceden a un mismo recurso, pero el ejemplo es bueno y sirve como para identificarse, para identificar de que una vez que hay un interbloqueo, los procesos que están ejecutándose en ese momento y que tienen un interbloqueo quedan frenados completamente. Entonces, ¿qué sería un interbloqueo? Sería la situación en que varios procesos se encuentran a la espera de un suceso. Hay que tener en cuenta que no es cualquier suceso, no es que yo pido, no sé, el acceso a memoria y ya puedo quedar en un interbloqueo. Adquisición o liberación de uno o más recursos que están siendo asignados. O sea, necesariamente esos recursos tienen que estar asignados a otro proceso, pero que solo puede producirse por la actividad de otros procesos. Es decir, también están esperando a que se liberen las instancias que necesitan para terminar con su ejecución. Esto lo que quiere decir es que para que exista un interbloqueo tiene que haber más de un proceso que quiera acceder a un recurso, que ese recurso esté tomado por otro proceso. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Sí, sí. El modelo de sistema, el modo de operación normal, un proceso puede seguir la siguiente secuencia para la obtención y aprovechamiento de un recurso. Esto sería la solicitud. Yo quiero acceder a un recurso, tengo que solicitarlo. No es que los recursos están transparentes para el sistema y accedo nada más, sino que lo tengo que requerir. Uso sería ya cuando lo estoy utilizando, no sé, esto sería solicitud, hago un open de un archivo, el uso, hago un read, un write, o me posiciono dentro del archivo, y después la liberación, con un close o un fclose en el caso de C, libero ¿cómo es? La utilización de ese recurso que sería un archivo. Bueno, ahí me adelanté un poquito. Para archivos es open o close y va a depender del lenguaje que utilicemos. En C, C para Windows es fopen y fclose. Y para Linux creo que es open, depende del sistema operativo. Y después, cuando quiero acceder a un dispositivo, esto también varía y es request y release. Y en el caso de memoria, en realidad sería, eh, podría ser memoria, porque esto es la solicitud de un recurso. Un malloc, un calloc, free, lo libero, y bueno, allocate es como si fuese una forma genérica de acceder a los recursos. Pero después, bueno, cada lenguaje lo utiliza de una forma distinta. En los recursos que vamos a poder acceder a través de nuestros programas que generan procesos, pueden ser físicos
o lógicos. Fíjense que físicos es como que cae de maduro cuáles son los dispositivos físicos, pero lógicos se agregan nuevos, nuevos dispositivos lógicos. Acá monitores no es el monitor de la PC, es sería una clase de semáforos puntual. Archivos también, los semáforos que ya vimos, y después las IPCs. Ahí tenemos las memorias compartidas, las colas de mensajes, la FIFO, los sockets. No me estoy olvidando del que utilizaron ustedes para el TP. Usaron un pipe, usaron pipes también. Así que cualquiera de estos dispositivos pueden provocar un interbloqueo en conjunción con los procesos que lo requieren, ¿no? No solo de por sí, sino que cuando los requiero es el problema. Este ejemplo creo que lo habíamos visto cuando vimos semáforos, y lo que pasaba era que si había dos procesos que querían acceder a, digamos, que querían ejecutarse, y dentro de esos procesos tenía un acceso a dos semáforos distintos, si entraba el proceso 0 primero. Recuerden que los semáforos los inicializábamos en 1, o sea, este white S va a entrar sin problema, no va a tener freno, y fíjense qué pasa si entró P0, se ejecutó hasta acá, hizo un cambio de contexto porque cambió de proceso a ejecutarse, entró P1, iba a entrar acá, y después los dos procesos van a quedar interbloqueados. ¿Por qué? Porque tanto el proceso 1, que está esperando que el proceso 0 termine, porque se quedó acá, como el proceso 0 está esperando que el proceso 1 termine, que se quedó trabado acá, esto queda ahí para siempre, hasta que, digamos, de alguna forma, o mate alguno de los procesos, que tampoco me lo va a solucionar, o que reinicie el equipo. Si no, esto se queda ahí para siempre. ¿Se entiende cuál es la idea? En este caso es de solucionar lo que es la exclusión mutua, digamos. Yo tenía una sección crítica que quería acceder en uno y en otro. eh, Esta sección crítica sería acceder, no sé, a una variable que estaba en este P0, que es compartida también por este P1. El recurso al que quiero acceder y solucionar con el tema de la exclusión mutua y utilizando semáforos, estaría acá. Pero el que me genera el interbloqueo son este par de semáforos. O sea, P0 con el semáforo, se queda bloqueado con el semáforo Q, y P1 se queda como es en el semáforo S. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Ejemplo de interbloqueo sobre un dispositivo físico. El proceso P1 desea copiar desde el disco 1, ahí más o menos le estoy dando una intro de cuál es la nomenclatura que vamos a utilizar. Los recursos los vamos a definir como R, R1, R2, R3, Rn, al disco 2, R2, información. O sea, el proceso 1 quiere copiar del disco C al disco D. El proceso 2 desea copiar desde el disco 2 al disco 1. O sea, quiere copiar de D a C. P1 empieza a copiar los archivos de origen, los copia a la memoria. Una vez que los tiene copiados en la memoria, lo que va a querer hacer es pasar esa información de memoria al disco 2, al D, ¿no? Al de 2 puntos. Entonces tiene que agarrar y tomar el disco 2. Pero ¿qué pasa si P2 tiene tomado R2 y desea después tomar R1? Entonces ahí estoy en un estado de interbloqueo.
El mismo ejemplo que vimos para un dispositivo, para un recurso lógico, que era un semáforo con el white y white Q, acá lo voy a tener con dos discos. Puede ser con un, no sé, un disco y una impresora, una unidad de DVD y un disco, una memoria compartida con un disco, podría ser cualquier situación de las que se les pueda ocurrir. Me voy ubicando por acá. Entonces, para que existan un interbloqueo van a tener que existir estas, digamos, se tienen que dar estas cuatro condiciones de forma simultánea. Exclusión mutua, solo un proceso puede utilizar un determinado recurso a la vez. Si otro quiere utilizarlo, deberá esperar a que se libere. O sea, esto sería, si yo tengo un recurso que de por sí le tengo que aplicar el concepto de exclusión mutua, o sea, acceder a una variable compartida. Yo no puedo acceder eh, a una variable, digamos, con dos procesos y que no haya algún tipo de falla de integridad o de problema de integridad, sino establezco una exclusión mutua sobre esa variable. Lo mismo que, no sé, si yo quiero escribir un archivo y sí o sí voy a tener que excluir mutuamente a los procesos que quieran acceder para que solo uno a la vez acceda a ese archivo. Si otro requiere utilizarlo, deberá esperar a este que se libere. O sea, lo mismo que vimos con semáforo cuando un proceso quería acceder a una variable compartida. Accedían de a uno. Esto de alguna forma se soluciona, por ejemplo, si el tipo de recurso es un recurso compartible. O sea, podría ser que dos procesos quieran acceder como lectura a un archivo. Entonces ahí no tengo el concepto de exclusión mutua. No tengo un problema de que si nadie escribe, imagínense un archivo que dice, no sé, la presentación de un soft, ¿no? Que dice digamos, los datos técnicos del soft. Nadie lo va a modificar, si nadie lo modifica y ya quedó creado desde un inicio y hay dos procesos que quieren mostrar esa información, no voy a tener problemas. Entonces, entre uno y otro no va a haber exclusión mutua. Y va a depender de si el recurso es compartible o no. O sea, un archivo como solo lectura podría ser un archivo compartible y podría accederlo de forma simultánea entre n procesos. Pero una impresora no lo puedo hacer. Con una impresora no puedo compartir la impresora entre dos procesos. No sé, que un proceso quiere imprimir y al mismo momento entre otro proceso imprima los dos juntos. No pueden imprimir una letra cada uno o la mitad de la hoja cada uno. No hay, no hay forma. Lo mismo si, no sé, quiero leer y escribir en una unidad SD o en un archivo o lo que sea. Después, otra de las condiciones que deben existir es retención y espera. Dice, un proceso deberá estar reteniendo al menos un recurso y esperando para adquirir otros recursos adicionales, que actualmente están siendo retenidos por otros recursos. O sea, va a tener que haber un proceso, o sea, el proceso 1 tomando un recurso, y ese proceso 1, para que exista un interbloqueo, va a querer acceder a un segundo recurso. Esa va a ser la segunda condición. Y estará esperando a que ese segundo recurso se libere. Esta condición, digamos, en cada una de estas cuatro condiciones, después lo que vamos a tener es situaciones
donde solucionamos una de las 4, o sea, para que se dé un interbloqueo se tienen que dar las 4. Si hacemos que una no se produzca, hacemos que no se produzca el interbloqueo. ¿Se entiende cuál es el sentido de lo que vamos a tratar de hacer? Si rompemos una de estas 4, para que no se produzca, ya de alguna forma solucionamos un posible interbloqueo. Cualquiera de ellas ya Cualquiera de ellas que vos son rompas, fracasos. ya el problema del interbloqueo lo solucionás. Imagínate, no sé, lo que decía recién, un archivo que sea de solo lectura. No existe exclusión mutua, porque los procesos que van a acceder y no importa en qué momento acceden, no va a haber un fallo de integridad en la información. Entonces, ya exclusión mutua no va a existir. No va a haber un proceso que tome ese recurso y se lo quede y otro no pueda acceder. Entonces, rompiste exclusión mutua y esto no te importa. No va a haber, en ningún momento ese proceso deja de, de leer el archivo, lo libera y viene otro y ya no tiene más retención ni espera. Entonces, se libera, lo lee digamos, y sigue su curso. Esperen que tengo que habilitar a alguien. Lucas. Otra de las condiciones que tiene que existir para que exista interbloqueo es sin desalojo. Los recursos no pueden ser desalojados, es decir, tiene que ser liberado por el proceso de forma voluntaria una vez que haya terminado con su tarea. Esto es más o menos el concepto de proceso, de que un proceso empieza y termina y digamos no depende de otros procesos. Habíamos nombrado algo cuando hablamos de threads, en los cuales ¿se acuerdan que habíamos nombrado que había un hilo como maestro que podía controlar a los otros hilos? Bueno, en ese caso podría haber un hilo que vaya controlando al resto y viendo en qué estado está, pero sería como parte del mismo proceso, no hay un proceso externo que mate a otros procesos, por el momento, ¿no? No se puede liberar a la fuerza un proceso, no hay forma de que un proceso diga, bueno, si yo quiero el recurso N y lo tiene tomado otro proceso, agarre y mate ese proceso que tenía tomado el recurso. En realidad, con solo matarlo, no sé si me lo soluciona, porque el proceso debería liberarlo, liberar ese recurso por propia voluntad. Y ahí, porque uno cuando toma un proceso, cuando toma un recurso, el recurso queda en un estado. Y ese estado no lo puedo cambiar directamente desde otro proceso, lo tiene que liberar ese recurso. Ese proceso, perdón. Entonces, y sin desalojo sería no puedo sacar el recurso de un proceso a la fuerza. Espera circular, digamos, la única forma de sacarlo del recurso es reiniciando el proceso, reiniciando el equipo y queda liberado. Espera circular sería, debe existir un conjunto de procesos P0, P1, Pn, en los que P0 está esperando el recurso utilizado por P1 y P1 está esperando el recurso utilizado por P2 y Pn está esperando el recurso utilizado por P0. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que el grafiquito. Hay un recurso, ya cuando hablemos de grafos y veamos la forma de representar nuestro sistema de asignación de recursos y procesos. Bueno, creo que en la presentación que está en la siguiente ya lo vemos. Pero tengan en cuenta que esto es una espera circular. Esto es como... Había un ejemplo en internet que había dos personas que querían cocinar. Uno tiene la sartén y el otro tiene el aceite, ¿no? Y no tengo dos botellas de aceite y no tengo dos sartenes para cocinar.
Entonces, uno está esperando que el que tiene el sartén me lo libere y el otro está esperando el aceite. Entonces, ahí se produce un interbloqueo para poder cocinar. ¿Se entiende el concepto de espera circular? Sí, el de los palitos chinos también me habías contado. También el de los palitos, ahí se podría producir un interbloqueo. Que ese ejemplo lo vamos a ver al final con un video muy bueno de tipo meme, pero que ayuda bastante. Por ejemplo, hay un caso que podría liberar un proceso en el caso de sin desalojo, que sería si yo quiero copiar de memoria a disco, un recurso sería memoria y el otro sería disco. Eh, podría, de alguna forma, todo lo que tengo en memoria, copiarlo a disco y liberar la memoria y que el proceso siga, que el otro proceso que requería memoria, o el espacio de memoria donde estaba el proceso anterior, lo tome. Pero tengo que pensar que mi programa tenga digamos, ese software de verificación de que si alguien está requiriendo la memoria donde yo estoy trabajando, tenga que pasar toda la información a disco y ahí la libere. Digamos, todo esto lleva a que si a través de mi software, en mis programas, tengo que tratar de solucionar los interbloqueos, es muy costoso de llevar a cabo. Entonces, la idea de romper un interbloqueo va a estar en romper estas 4 condiciones, una de las 4. Por lo menos ya con romper una ya estaría solucionado. El tema de la exclusión mutua, como que no vamos a meternos en tratar de romper algo que lo solucionamos muy bien con semáforos y nos dio bastante una gratificación con respecto a la integridad de la información, con respecto a que los procesos trabajen ordenados, bueno, las, las ventajas que tuvimos con los semáforos. Por ahí lo que vamos a tratar de atacar es esta espera circular, digamos, y ver cómo solucionamos esta espera circular y solucionarlo viéndolo de este sentido. Esto es lo que les mencionaba del diagrama de grafos para la asignación de recursos. Los procesos, el P sub I o el que sea, se le asigna un círculo. Después tengo los recursos. Los recursos los voy a graficar como un cuadrado, donde voy a tener acá 3 instancias, que serían cada uno de estas motitas, estos circulitos pintados en cada recurso, significa cuántos recursos tengo de ese, cuántas instancias de ese recurso tengo disponible. O sea, no sé, tengo, como en el ejemplo que veíamos de semáforo, que tenía, no sé, 3 escáneres, 2 impresoras. Bueno, eso sería la cantidad de recursos que tengo. Si yo tengo un pool de impresoras, de 10 impresoras, acá tendría 10 motitas. Después, la forma de asignación sería cuando la flecha va del proceso hacia el recurso, el proceso requiere una instancia. O sea, yo estoy en el caso de que soy un proceso y requiero acceder a un recurso. Todavía no se me asignó, yo lo requiero nada más. Y acá... no, está bien, pues se lo dibujé al revés. Acá, el proceso PI mantiene tomada la instancia R sub J. Acá lo que tengo es ya la asignación del recurso al proceso. Un segundo.
Fíjense que el ejemplo... Esto sería... Acá hay 3 ejemplos, ¿no? El ejemplo básico que yo les quería dar era este que teníamos acá. Pero... sin... Uy. A ver si lo podemos graficar. Yo acá tengo el proceso 1, está requiriendo un recurso 1, que este recurso 1 está siendo asignado al proceso 2, el ejemplo de espera circular sería así. Yo sé que voy a hacer cagada, después me voy a olvidar de solucionar esto. Acá tengo un ciclo. Olvídense de esto que está acá, ¿no? Olvídense de todo esto que está acá. Este es el ciclo que a mí me provoca un interbloqueo. El proceso 1 está requiriendo un recurso 1 que está siendo asignado a un proceso 2, que está siendo asignado a un proceso 2, y el proceso 2 está requiriendo, fíjense, requerir es del proceso al recurso, un recurso 2 que está asignado al proceso 1, que está asignado al proceso 1. O sea, acá tengo un ciclo. Este es el ciclo que les mencionaba, espera circular. Cuando exista esto, voy a estar en un estado de interbloqueo. Vamos a volver para atrás, todo. Creo que ahí estaba. Así que puede existir, acá no tengo ciclos, porque tengo 2 recursos. Esto ya me soluciona un problema. Si tengo más recursos, si yo tuviese infinitos recursos, el problema de los interbloqueos estaría solucionado. Después el segundo caso, ¿van a preguntar algo? No. Sí. Perdón. En el primer caso, profe, el recurso 1 va al proceso 2, según la flecha. Está asignado al proceso 2, sí. Y después el proceso 2 va al recurso 3. Está requiriendo el recurso 3, que el recurso 3 está asignado al proceso 3. Acá no hay interbloqueos. Ok. ¿Por qué? Porque termina el proceso 3, me libera el recurso 3, el proceso 2 va a poder acceder al recurso 3, y acá no hay interbloqueos porque tengo 2 recursos. Sí, pero el recurso 2, que está abajo, eso. Este de acá. ¿Cómo influye en el proceso? Porque hay 2 recursos, el recurso 1 y el recurso 2 están apuntando al proceso 2. El recurso 1... No, el recurso 1 está haciendo, quiere acceder, esto sería, el recurso 1 ya lo tengo asignado al proceso 2. Y el recurso 2 también. Y el recurso 2 lo tengo asignado también. Sí. O sea, estoy, no sé, copiando del DVD a, no sé, al disco. Sí. Y después, una vez que lo tengo en disco, lo quiero pasar a la impresora. No sé, estoy tirando con fruta, ¿no? Pero, Sí, está bien. Pero la impresora la está utilizando otro proceso que está imprimiendo. Una vez que termino de imprimir yo tengo los dos recursos asignados que necesito e imprimo. Y una vez que terminé yo de imprimir, accedió del DVD al disco y hizo algo. O sea, acá hay ciclos, vemos que hay ciclos, pero no hay interbloqueos. Eso es positivo. Okay. Con ciclos, acá vamos a dejar el
el interbloqueo para el final, con ciclos sin interbloqueos. Perdón, acá no hay ciclos, porque no hay una espera circular acá. En cambio acá sí, fíjense que acá sí tengo el sentido de la flecha me está diciendo que ahí, acá no tengo la vuelta, acá no está volviendo. No está requiriendo este recurso de acá. Sí, tal cual. En este caso sí tengo esa espera circular, pero no hay interbloqueos porque acá hay un segundo recurso que está asignado al proceso 4, que cuando lo libere el proceso 4, esa espera circular se corta. Un segundo. Esa espera circular se corta y este ciclo se rompe, digamos, se termina de ejecutar y termino ejecutando, bueno, este tampoco voy a tener problema porque el recurso lo tengo asignado directamente, como para ensuciar un poquito la explicación, pero sirve también como para ubicarse en una situación donde tengo más de 2 procesos. Y bueno, y el último de los casos es con ciclos con interbloqueos. Acá tengo, este sería un ciclo, ¿lo vieron? De R2 a P1, de P1 a R1, de R1 a P2, de P2 a R3, de R3 a P3, de P3 a R2. Ese sería un ciclo. El otro ciclo que tengo es de R2 a P2, de P2 a R3, de R3 a P3, de P3 a R2. Y no sé si tengo otro ciclo más. No, este no es ciclo porque este lo está requiriendo ahí. Tendría esos 2 ciclos. Y tengo un interbloqueo. Acá tengo un interbloqueo porque acá tengo dos instancias, de las cuales las tengo las dos asignadas y alguien lo está requiriendo. Y lo mismo, acá este recurso está siendo asignado a P2 y está siendo requerido por P1. Y lo mismo, es un recurso 3 que está siendo asignado a P3 y está siendo requerido por P2. ¿Cómo hago para solucionar esto? Digamos? Y bueno, si a este proceso, si a este recurso, perdón, le agrego una nueva instancia, Una instancia a R2. Una instancia R2 ya lo soluciono. O hasta R1, o R1, si agrego instancia lo soluciono. El tema es cómo agregar instancias. En caliente no se puede hacer, digamos, no puedo agregar y decir, bueno, conecto una impresora y ya está, y salgo. No es tan sencillo. Esta va a ser la forma de representación de los grafos de un sistema, digamos, para detectar interbloqueos. Visualmente, de esta forma, los puedo detectar. Por ahí, si se complica un poquito el grafo, voy a tener que tener un poquito más de análisis, pero lo voy a poder hacer. Pero ya después vamos a ver cómo atacar estos grafos con un algoritmo que nos va a facilitar mucho, digamos, el análisis, sin necesidad de analizar tanto el grafo. Los métodos que vamos a tener para tratar interbloqueos van a ser prevención. Algunos lo ponen por separado. Prevención, evasión, que sería emplear un protocolo para que el sistema nunca llegue al estado de interbloqueo. Prevención sería, más que todo, atacar alguna de las 4 condiciones, las 4 condiciones que deben existir de forma simultánea para que exista un interbloqueo. Si yo rompí alguna de estas 4, ya lo estoy previniendo, pero romper alguna de estas 4 es, de alguna forma, romper como si fuese la naturaleza del sistema o de lo que yo quiero hacer. Como les decía antes, si yo tengo un archivo que lo quiero leer y lo quiero escribir, o 2 procesos quieren escribir sobre ese archivo, yo no tengo forma de romper la exclusión mutua
así de fácil. No es que pueda decir, bueno, ahora mi programa cuando quiere escribir no escribe. Y hago algo mágico para que pueda escribir y que varios procesos puedan escribir al mismo tiempo. No. Prevenir sería atacar la naturaleza de estas 4 que yo tengo acá y romperlas. Romper alguna de las 4. Evadirlo sería encontrar la forma en función de todo un sistema, de todo el sistema en general, de que el interbloqueo no se produzca. O sea, de alguna forma es como adivinar un poquito qué es lo que va a pasar y en función de esa predicción que voy a hacer, hacer que no se produzca. Esto sería un poquito explicado para lo que está acá. Si yo sé que en este caso, ¿no? Que era el que teníamos interbloqueo. Si yo sé que el proceso 1 va a utilizar el recurso 1, pero también va a utilizar el recurso 2, yo podría armar una matriz o algo, o definir en mi soft, qué recursos voy a utilizar. Entonces, al tener los recursos que voy a utilizar, puedo hacer un poco de futurología y decir, bueno, si yo estoy, si yo tengo asignado el recurso 2, pero yo como proceso 1 sé que también voy a usar el recurso 1, eso lo coloco en una matriz, en una tabla en algún lado, y veo cómo puedo hacer para ejecutar los procesos de forma ordenada o de cierta forma para que todo este sistema no quede en un estado de interbloqueo. ¿Se entiende cuál es la...? O sea, en el ejemplo de las 2 personas que querían cocinar, uno tenía el aceite y uno tenía la sartén, yo me presento como software, como proceso y digo, bueno, yo voy a cocinar, voy a necesitar una sartén y una botella de aceite. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, requerir los 2, el aceite y la sartén desde un comienzo y tomarlos. Y una vez que lo tengo tomado los dos recursos, empezar a hacer lo que tengo que hacer. Si no tengo los 2 tomados, eh, podría esperar mi turno. O sea, esperar a que otro proceso que también requería la sartén, es el sartén, ¿no? El sartén y el aceite, terminen y después los tome yo. Más o menos esa sería la idea de detección, perdón, de evasión. Conocer de antemano todos los recursos que voy a utilizar como proceso y en función de todos los recursos que tienen definido cada uno de los procesos, hacer una ejecución ordenada que me permiten ejecutar todos los procesos sin que se produzca un interbloqueo. Otro método que voy a tener es detección, o sea, permitir que el sistema llegue al estado de interbloqueo, pero al detectarlo se tiene que realizar una recuperación. La recuperación puede ser definir una víctima y decir, bueno, vos no vas a usar ningún recurso, así que te mato, te saco todos los recursos y quedan liberados. Pero todo esto, piensen que va a tener algún tipo digamos, de ejecución o de sobre ejecución por sobre a lo que sería el proceso para detectarlo. O sea, el proceso mismo no va a detectarse interbloqueado, no podría. Lo que sí el sistema operativo va a tener que detectar un interbloqueo y actuar sobre esos procesos. Y el último de los casos sería ignorarlos. Ignorarlos es básicamente lo que hacen los sistemas operativos hoy en día. Ignoran los interbloqueos. O sea, todo lo que vamos a ver ahora del concepto de interbloqueos no se utiliza en los sistemas actuales. Hay sistemas que sí tienen, un poquito más adelante los voy a mencionar, que tienen
módulos para detectar interbloqueos y cosas así, pero así como de base no viene ninguno. Este sería el ejemplo del meme que se reían ayer para el caso de interbloqueos. Prevención sería quitar la naturaleza del contagio, usar un traje de protección para todos y toda la vida, o sea, envolvernos en un traje de astronauta y ya estamos previniendo el contagio. No llevarme las manos a boca, ojos y nariz o cerrarlos con grampas, ya ahí no me contagiaría nunca. No ser un humano y ser una planta y no me contagio. Es como cambiar la naturaleza de la realidad y que no se produzca. Tener una vacuna o hacer que todos sean autoinmunes, me parece, me faltó algo ahí, pero no importa. Desde el final Disney. Evasión no circular para evadir, contagiarme, tener una cuarentena obligatoria, no circular por puntos calientes, pero debería, esto es como, de alguna forma está dicho en broma, pero al mismo tiempo tiene algo de lo que nosotros vamos a aplicar cuando aplicamos un algoritmo de evasión de interbloqueos. Pero debería conocer de antemano esos puntos, o sea, yo para no contagiarme de coronavirus tendría que saber cuáles son los puntos calientes, salvo que aplique una cuarentena obligatoria y no me mueva de mi casa. Debería conocer los puntos calientes donde tengo transmisión del virus. Aplicación cuidar para circular, o sea, tendría que tener un permiso de utilización, o sea, hacer algo. También esto es como que es en broma, pero al mismo tiempo, digamos, tiene algo que ver. Un permiso de circulación lo que te va a permitir a vos es si vos estás habilitado para circular o no. Si no estás habilitado, no, si vos no tenés acceso, si no se te permite acceder a un recurso de antemano, o sea, yo podría verificar en qué estado está el recurso y si veo que el recurso no está tomado, ir y tratar de accederlo. No sé, sería una idea, ¿no? Detección, se producen contagios y al testear y detectar un infectado debemos hacer algo. Esto ya sería el caso de detección, o sea, una vez que ya se produjo el interbloqueo, una vez que ya se produjo la infección, la persona infectada lo podríamos aislar, lo podríamos frenar para que no circule por ningún lado, podríamos matarlo en el caso de interbloqueo, matar un proceso y liberar el recurso, sería válido por ahí para una pandemia, no, hoy en día no, pero tengan en cuenta que en otras pandemias, en los años 500, 1800, bueno, 1800 no sé si, pero antes, las primeras pandemias del mundo, una de las soluciones era aislarlos y directamente matar a los enfermos, así de sencillo. Matarlos era encerrarlos en una habitación, encerrarlos sin alimentos, sin comida, sin nada, y ya estaba. No había forma, no es que iba y lo mataba, también podría ser iba y lo mataba directamente, pero me podía llegar a contagiar. Igual así todo, después pensaba, los, los muertos siguen contagiando, como ya vimos del caso, creo que fue el caso de las personas que se contagiaron en una funeraria. O sea, tampoco matarlos para el caso del COVID no serviría. Y el último de los casos, que es como hacen los sistemas operativos hoy en día, sería ignorarlo. Ignorar, dejar que se contagien y ver qué pasa, inmunidad colectiva, comunitaria, no sé cómo se llama. Y la solución más feliz de todas sería creer que el virus no existe y seguir con mi vida como si no pasara nada y de repente empiezo a toser, me empiezo a sentir un poquito mal y bueno, y ya está. Caí en la desgracia. Esto como para descontracturarnos un poco, pero de alguna forma tiene alguna analogía que podríamos aplicar a interbloqueos. Prevención de interbloqueos tendría que romper alguna de las 4 condiciones que mencionamos antes. Esta condición se aplica a los recursos que no son compartidos, por lo tanto puede solventarse
esta condición haciendo que sí lo sean. Es medio complicado hacer que, no sé, salvo que, no sé, yo había hecho un programa para que lea un archivo, y cuando lo abrí para leer, lo abrí como lectura-escritura. Y podría haberlo abierto como lectura. Lo abrí como lectura y escritura porque, no sé, creía que lo iba a escribir. Y, no sé, y no lo terminé escribiendo nunca por el desarrollo de mi software. Entonces, si cambio mi programa para que sea de solo lectura, ya está, lo soluciono. Pero no siempre puede realizarse esto, ya que en algunos casos algunos recursos son intrínsecamente no compartibles, impresoras, unidades de cinta, etcétera, etcétera. Retención espera, lo que podría hacer es, lo que les había mencionado antes, que un proceso pida todos los recursos antes de comenzar con su tarea. Entonces yo soy un proceso que quiere, el ejemplo que tenemos acá, leer de un DVD, hay un archivo, y mandarlo a una impresora. Entonces tengo que tomar la unidad física de DVD, el archivo lógico y la impresora física. Una vez que yo tengo todo eso tomado, hice un fopen del archivo, un request del DVD y de la impresora, una vez que lo tengo todo tomado, empiezo a trabajar. Esto como que no digamos, va a funcionar para lo que son los interbloqueos, pero no va a ser muy eficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo estar tomando la unidad de DVD, abro el archivo, y ese archivo tiene, no sé, 5 GB, y para terminar de trabajar sobre ese archivo de 5 GB, y quería imprimir 2 palabritas, tuve que hacer una búsqueda del archivo y después cambiarle lo que quería cambiar en el archivo y después imprimirlo. O sea, tengo una pérdida de performance al acceso de los recursos. Porque otro proceso no va a poder acceder al DVD, al archivo de la impresora, una vez que yo los tengo tomados. Y digamos, el otro problema que voy a tener en este caso es que, supónganse que yo tengo el DVD, tomo el DVD, lo requiero, lo accedo, voy a tomar el archivo y no, está siendo ocupado. ¿Qué hago? No los tomo. Este sería el segundo de los casos. Solicitar los recursos solo cuando no tenga ninguno retenido. Entonces, solicito el recurso, quiero solicitar el segundo y no puedo. Entonces, tengo que liberarlos todos, los que había tomado. Bueno, entonces de nuevo voy, requiero el DVD, requiero el archivo, ahí el archivo está disponible. Voy a requerir la impresora, pero la impresora está siendo utilizada, entonces tengo que liberar otra vez el DVD, liberar otra vez el archivo. Y así puedo estar tratando de acceder a los recursos, y los recursos pueden estar no disponibles en ese momento. Entonces quedo como a la espera de que pase todo el sistema. O sea, tengo una pérdida de performance de todo el sistema por tratar de solucionar la retención y la espera. Puede ser que pida los recursos de una y los tenga todos, o puede ser que los empiezo a pedir y no los puedo requerir porque están siendo utilizados en otro momento, y cuando lo voy a requerir yo lo tomo otro proceso. Esto puede también terminar en una inanición, puede terminar en que no se ejecute mi proceso por no poder tomar todos los recursos. Sin desalojo, para impedir que se cumpla esta condición se utiliza el siguiente protocolo. Si un proceso está utilizando varios recursos, pero necesita uno más,
y este está siendo usado, es decir, se tiene que quedar esperando a que se libere. Automáticamente se liberan todos los recursos que actualmente estaban siendo retenidos por el proceso original. Esto sería si un proceso está utilizando varios recursos, pero necesita uno más, y este esperando que se libere. O sea, sin desalojo sería un protocolo que puedo aplicar es tomar los recursos que necesito. Si no puedo tomar todos los recursos, si me queda alguno, tengo que liberarlos todos. Otro protocolo alternativo sería, si un proceso solicita varios recursos, primero comprobaremos si están disponibles. Esto es lo que les mencionamos antes. Pero puede ser que yo compruebe si están disponibles, y si están disponibles voy y los trato de tomar, y justo cuando entre la comprobación y el intento de tomarlo, puede ser que ya haya cambiado el estado. O tendría que, no sé, utilizar una bandera, un flag, digamos, todo llevaría a un aumento del procesamiento de mi sistema, de mis procesos que quieren interactuar con esos recursos. Entonces yo estaría utilizando más líneas de código para tratar de acceder a distintos recursos. Y bueno, si un proceso está en el primer protocolo que trataríamos de utilizar, que sería, si no tengo todos los dispositivos que quiero utilizar disponibles, libero todos, ahí en algún momento puede mi proceso entrar en un estado de inanición de que no se puede ejecutar. Nunca voy a tener todos esos recursos disponibles para mí y quedo siempre a la espera de un recurso más, porque por ahí con 3 recursos va bien, pero no sé, necesito acceder a 20 recursos. Que justo en ese momento estén los 20 disponibles, es como que se tienen que dar todas las casualidades del mundo para que ese proceso termine de ejecutarse. Espera circular. Se puede imponer una ordenación total de todos los recursos y requerir que cada proceso solicite recursos en un orden creciente de numeración. Lo que podría hacer acá es darle de alguna forma prioridades a los recursos y decir que si vos querés copiar del DVD de un DVD y un archivo de ese DVD a la memoria, de la memoria a la impresora. Bueno, acá doy el ejemplo con un disco, pero sería la ponderación sería lo mismo para cualquier otro ejemplo. Sería que yo quiero, para copiar de la cinta y sacarlo por la impresora, tendría que primero poder acceder a la cinta, después al disco y después a la impresora, y en este orden. Si yo accedo en este orden, me va a solucionar cuando otro proceso quiera acceder directamente acá, no le permitiría acceder acá. O sea, si otro proceso está tratando de acceder al disco, no lo permitiría porque no tiene tomado la cinta. ¿Qué es lo que está haciendo acá? El recurso 1 es la unidad de cinta. Yo tengo el 2 y el 3, y este no me lo va a permitir, porque estoy tratando de acceder a la cinta. Acá tengo asignado la cinta y quiero acceder al disco. Acá me lo va a permitir. Pero de alguna forma tengo que establecer un patrón o algo como para ejecutar o para pedir recursos. De alguna forma de antemano tengo que ponderarlos, si no, no voy a poder solucionar este problema. Esto ya sería prevención, ¿no? Evasión de interbloqueos
Las restricciones de prevención pueden prevenir interbloqueos, algunas de las 4 anteriores, pero en decremento del rendimiento del sistema y una baja tasa de utilización de recursos. Era lo que les mencionaba antes. Puede ser que yo empiece a tomar recursos y como no tomé todos los recursos los tengo que liberar. Y los tengo que liberar y no los termino utilizando porque hay otro proceso que empezó a tomar los recursos y los recursos que necesitaba y así se quedan como boyando o como dando vueltas en que están tratando de tomar todos los recursos sin ejecutarlos, sin imprimir, ¿no? Sin leer el archivo, sin acceder al DVD o al recurso que sea. Entonces ahí es donde yo tengo una baja utilización de los recursos. Otro método adicional es requerir información por adelantado de los recursos que serán requeridos para que el sistema decida si otorgar o no el recurso. Con esta información se aplica a un mecanismo de evasión de interbloqueos para prevenirlos. Ahí vuelvo. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Se siguen o se están durmiendo? Por ahora estoy ¿Van bien? Tomo algo porque se me seca la garganta. Bueno, ¿por qué me salté de acá para acá? Bueno, ya el mecanismo de prevención era solucionar alguna de las 4 condiciones anteriores. El de evasión es pedir información adicional de los recursos por adelantado. Hagan de cuenta, a ver, ¿cómo puedo hacer para tapar? Vamos ahí, ¿no? No, actual. Esto lo tapé, tapé una parte del cuadrito como para analizarlo. Entonces, lo que vamos a definir cuando hay un estado seguro. Un estado seguro es si el sistema puede asignar los recursos a cada proceso en un determinado orden sin que eso sin que esto produzca un interbloqueo. Hay un error gramático. Como les mencioné antes, voy a tener que conocer la cantidad de recursos que voy a necesitar. Entonces, esto que tengo acá, estas son las necesidades máximas que va a requerir este proceso de este recurso, donde tengo un total de recursos igual a 12, ¿no? Como máximo, este proceso va a requerir 10 de estos recursos. Este proceso como máximo va a requerir 4 y este proceso como máximo va a requerir 9. Actualmente estoy utilizando 5 para el proceso 0, 2 para el proceso 1 y 2 para el proceso 2. Fíjense que acá no puede haber un 11 porque yo definí que como máximo voy a tomar 10. Y acá no puede haber un 13 porque si no ya me estoy quedando corto a nivel sistema. Es como decir, bueno, no tengo impresora, pero yo quiero imprimir. Obviamente no va a funcionar. Entonces, en un estado T0,
T0, yo estoy asignando 5 recursos para el proceso 0, 2 para el proceso 1 y 2 para el proceso 2. Me están quedando 3 libres. 5 más 2 me da 9. Para llegar a los 12 me dan 3 libres. Esos 3 libres, esto sería para este caso, ¿no? El proceso 1 requiere como máximo 4. Yo tengo asignado 2. De los 3 libres que me quedan, solo puedo tomar, podría tomar 2 y llegar al máximo del proceso 1. ¿Se entiende? Entonces, puedo ir hacia el proceso 1. Esta ejecución de ir al proceso 1 me va a permitir llegar al máximo del proceso 1. Entonces, hasta el momento el estado es seguro. Después lo que hago es, una vez que se ejecutó el proceso 1, voy a tratar de saltar al proceso 0. Esto es un listado, o sea, una ejecución de los 3 procesos en un orden en particular. Donde primero intenté con el proceso 1, lo pude ejecutar, ahora voy a intentar con el proceso 0. Una vez que terminé de ejecutar el proceso 0, lo que hace el proceso 0 es libera los recursos. Una vez que yo terminé de imprimir, la liberé la impresora, no la tengo tomada, ya no la utilizo. Una vez que terminé de copiar de un archivo del DVD al disco, liberé los 3 recursos, el DVD, el archivo y el disco. Entonces, ahora voy a intentar con el proceso 0. El proceso 0 actualmente tiene 5. Y yo liberé, tenía 3, más 2 que me liberó del proceso 1. Ahora tengo 5 libres, 5 recursos libres. Y actualmente tengo 5. ¿Puedo llegar a los 10 de máximo que necesita el proceso 0? Sí. Pero yo no tomo los 10. Voy a ejecutar alguno de esos 5 que me faltan. Pueden ser que sean los 10 o no. Pero a los 10 voy a llegar. Entonces, ejecutar primero P1, después P0 me va a permitir ejecutar en un orden que hasta el momento, el sistema es seguro. Una vez que terminé de ejecutar el proceso 0, libero estos 5. Yo tenía 5 libres, más los 5 que me liberó el proceso actual, el actual era el P0, me quedan 10 recursos. Como máximo el proceso 2 me está diciendo que necesita 9. Si yo tengo 10, también es seguro porque estaría cumpliendo con estos 9 de máxima. Entonces, ejecutar por último el proceso 2 me va a permitir que el estado sea seguro. O sea, en ese orden es seguro. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora vamos a otro caso. Ahora vamos a tratar de ejecutar primero el proceso 1, después el 2 y después el 0. Fíjense que acá no nos va a funcionar la cosa. ¿Por qué? Empezamos con 12 totales. Empezamos con el proceso 1, igual que habíamos empezado antes. Tengo 5 más 2 más 3 me da 2 libres. Esos 2 libres me permiten a mí ejecutar esos 2 libres que tengo, llegar al máximo de P1, sí. Actualmente tengo 2 tomados, más los 2 que tendría libre, llegaría a los 4. O sea, hasta acá está en un estado seguro. Una vez que ejecuté P1, libero los recursos que tenía P1. Entonces me libera estos 2. Ahora tengo 4 libres.
esos 4 libres, si yo quiero ejecutar P2, porque es el segundo que tengo acá, tengo 4 libres, más los 3 que tiene P2, me da 7. No llego a ejecutar el máximo que necesita P2. ¿Se entiende? Pero supónganse que P2 no requirió los 9 totales, o sea, eh, los 6 que le faltan, y requirió 2. Pude ejecutar P2. Y por ahí la ejecución se pudo hacer. P1, P2, P0. Pero en algún momento puede que el estado sea inseguro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el estado es seguro. Para cualquiera de las combinaciones, digamos, para cualquiera de los, digamos, para ese orden en particular y cualquiera de los requerimientos de recursos que necesite, desde el que estoy hasta el máximo. Pero puede ser que en un estado inseguro, el proceso se pueda, o sea, la ejecución de la secuencia de procesos se puede ejecutar, pero va a ejecutarse en un estado inseguro. Esto sería, supónganse que acá el total era 9, pero yo no requería los 9 totales, puedo requerir, si yo tenía 3 acá y tenía 4 libres, me da 7, podría requerir que el recurso, perdón, que el proceso 2 requiera de 1 a 4 recursos y va a ser un estado inseguro, pero se iba a poder ejecutar. Si requiero 5 o si requiero 6, ya estoy requiriendo el total de las necesidades máximas que requería ese proceso y ya estoy en un estado de interbloqueo. Y ahí es cuando se produce el interbloqueo. Esto es como decir, bueno, si voy a Moreno, me van a robar y puede ser, o sea, estás acá, pero posiblemente te roben, como para hacer una analogía de donde vivo. ¿Se entiende el concepto de...? Y que otra cosa es que sí o sí, en un estado seguro no hay interbloqueos. En un estado de ejecución de una secuencia no hay interbloqueos, pero en un estado inseguro puede que existan interbloqueos. Puede que sí o puede que no. Bueno. Esto sería otra forma de graficar un sistema, que es a través de grafos con líneas punteadas también, que sería grafos de asignación a futuro. Es que yo en este momento, en este de acá, tengo asignado el recurso 1 al proceso 1. Pero ya sé cuáles van a ser los recursos que voy a requerir más adelante. Entonces yo a través de un grafo futuro podría saber si un estado es inseguro, como vemos acá. Esto se está ejecutando. Si el proceso 1 requiere en algún momento, digamos, ya el proceso 1 de antemano definió que va a requerir un recurso 2, porque en su tabla de recursos así que puede llegar a tomar está el recurso 2, estoy en un estado posiblemente inseguro. Y si lo pide, estoy en un estado de interbloqueo, porque estoy en un ciclo. La solución que les mencionaba antes, digamos, sumada al diagrama de grafos, es la aplicación del algoritmo del banquero. Sirve para sistemas en los que se tienen múltiples instancias en cada uno de los recursos. Digamos, acá también lo podría analizar en un diagrama de grafos con esto.
¿Dónde está acá? Podría analizarlo, pero si esto se complejiza un poco más, se me va a complicar definir si el estado es seguro, inseguro, si pongo estados futuros, si hay interbloqueos o no. Digamos, es bastante complicado. En cambio, utilizando el algoritmo del banquero, un poquito más. Con el algoritmo del banquero voy a tener que, a través de una resolución de matrices, voy a llegar a que hay o no un interbloqueo. O en realidad lo que voy a hacer es detectar cuál va a ser el camino que me permita a mí ejecutar los distintos procesos que hagan que el sistema no entre en interbloqueo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos planificación de la CPU, planificábamos en función de, no sé, la ráfaga más corta o no sé, como una cola, como si fuese una cola, o como un round robin? Bueno, acá de alguna forma vamos a planificar para que la ejecución permita que el estado sea seguro, o sea, que no se produzca el interbloqueo. Entonces, cada proceso debe reclamar a priori el máximo de uso. Ya esto es algo como que lo voy a tener que incluir en la programación, definir qué recursos voy a utilizar y cuántos voy a utilizar. Cuando un proceso requiere un recurso puede tener que esperar. Cuando un proceso obtiene todos los recursos debe retornarlos en una cantidad finita de tiempo, donde n es el número de procesos y m el número de tipo de recursos. Condiciones para aplicarlos: se debe conocer la máxima demanda de recursos por anticipado. Esto a veces es complicado porque uno no tiene, como programador, no tiene noción de todo lo que va a utilizar y de todo lo que tiene en un hardware, pero para aplicarlo debería conocerlo. Los procesos deben ser independientes, es decir, que pueden ser ejecutados en cualquier orden. ¿Se acuerdan cuando aplicábamos semáforos y hacíamos los ejercicios de A, B, C, vaca, vaca, vaca o el que sea? Ya ahí no voy a poder, digamos, no voy a poder ejecutarlos en un orden en particular, sino que voy a tener que, a través de este algoritmo, ejecutarlos en el orden que el algoritmo me permita ejecutarlo sin que se produzca un interbloqueo. Por lo tanto, su ejecución no debe estar forzada por condiciones de sincronización. Es lo que les acabo de mencionar. Debe haber un número fijo de recursos a utilizar y un número fijo de procesos. Los procesos no pueden finalizar mientras retengan recursos. O sea, si un proceso tiene retenido un recurso, lo tiene que liberar sí o sí. Algoritmo del banquero, por ahí, esto es como más definición. Después cuando lo apliquemos en un ejemplo va a ser más fácil de entender. Pero tengan en cuenta que vamos a tener estructuras, serían matrices. Voy a tener una estructura, una matriz de disponibles. Parece como medio chino. Tengo un vector de longitud m que indica el número de recursos disponibles. Max es matriz de máximos, una matriz de n por m, que indica la demanda máxima de cada proceso, n cantidad de procesos, por n cantidad de procesos. Asignación, la matriz de asignación o allocation, también una matriz de n por m, que muestra el número de recursos de cada tipo actualmente asignados a cada proceso. Need o de necesarios, matriz de n por m, que indica la necesidad restante de recursos de cada proceso. Y las condiciones que se deben cumplir son que los requeridos sean menores a los necesarios, y esto sería como los pasos a seguir para
para resolver el sistema, ¿no? Primero verificar que los requeridos sean menores o iguales que los necesarios, y si es así, ir al paso 2. En caso contrario se genera un error, ya que el proceso requiere más recursos que la cantidad máxima que había declarado. Esto es, si yo en ningún momento declaré que necesitaba imprimir y ahora se me ocurre que quiero imprimir, el sistema no lo va a solventar este problema. O sea, voy a tener que definir un nuevo máximo que va a ser impresoras 1 y otra vez entrar al planificador anti-interbloqueos y ahí me lo va a despachar de alguna forma. Una vez que, digamos, que verifiqué esta condición, tengo que ir al paso 2 y si los requeridos son menores o iguales que los disponibles, ir al paso 3. En caso contrario, el proceso deberá esperar a que se liberen más recursos. El 3 sería, se le asignaron los recursos al proceso subí modificando el estado del siguiente estado. O sea, voy a tener que liberar los recursos. Esto les digo, cuando lo veamos en el ejemplo va a ser mucho más fácil que la definición que tenemos ahí. Bueno, detección de interbloqueos. Dijimos que los podíamos prevenir, los podíamos evadir. Prevenir era rompiendo las 4 condiciones que tenía. La evasión sería a través de un diagrama de grafos o a través del algoritmo del banquero. Y la detección sería en los casos que el sistema no emplea ningún algoritmo de prevención ni de evasión. Entonces lo que se produce es el interbloqueo y el sistema lo que hace es detectar esos interbloqueos. Y una vez detectados, va a tener que hacer algo va a tener que actuar sobre esos procesos que están interbloqueados o sobre esos recursos que están tomados. Un algoritmo que examine el estado del sistema para determinar si se ha producido un interbloqueo, un algoritmo para recuperarse del interbloqueo. O sea, no es fácil recuperarse de un interbloqueo. No es gratis recuperarse de un interbloqueo. Supónganse que estoy copiando información de un archivo a otro. Y en cierto momento, casi terminando el archivo, se produce el interbloqueo. Casi terminando de copiar. ¿Qué hago? ¿Cuál rompo? ¿Qué proceso rompo? ¿El que recién ingresó o el que está por terminar? Entonces, acá va a tener que haber un algoritmo o algo que me permita a mí salir lo más aireoso posible sin que el sistema pierda tiempo de procesamiento, pierda acceso a los recursos. Y después de que sea estable, digamos, una vez que yo lo termino, le quito el recurso, voy a tener que o volver de nuevo, o volver a un estado anterior, algo voy a tener que hacer. Una sola instancia de cada tipo de recurso, esto no sé qué es. Esto es a través de, esto sería una asignación. Cuando tengo una instancia para cada tipo de recurso, puedo generar un grafo de espera. Esto sería el diagrama de grafos, y acá estoy viendo cómo es el diagrama del grafo de espera a través de, o sea, el proceso 1 estaría esperando al proceso 2 y al proceso 4. ¿Por qué? Porque acá el proceso 4 y el proceso 2 están tomando recursos que requiere el proceso 1. Acá lo estoy haciendo al revés. Me parece que acá le pifié, ¿no? Este está requiriendo, esta flecha va para el otro lado, me parece. Si no me equivoco. Proceso 2 está requiriendo el recurso 3, esta va para allá, está bien. Claro, esta va así, va para el otro lado, y esta
va así, ¿está bien? Esta va al recurso 4 que está asignado al 3, o sea, este está esperando el proceso 3, este está al 5, sí, esta me quedó al revés. Esto sería otra forma de graficarlo a través de un grafo de espera, de qué proceso tendría que esperar a qué otro proceso para terminar. Entonces yo, en función de este grafo de espera, podría decir qué proceso matar, o qué proceso sacar de la cola de ejecución y volver a comenzar a ejecutar. A ver, acá podría ser, si esto está en un estado de interbloqueos, se mato al proceso 5, entonces el proceso 2 ya lo libero. Y acá tendría que matar uno más, me parece. Porque sí o sí, si yo mato este y este, entonces la próxima vez, supóngase yo mato el proceso 5 y el proceso 4, la próxima vez, o mato el proceso 4 nada más, creo que ahí lo soluciono. Mato el proceso 4, ¿puedo ejecutar el proceso 5? Sí, se ejecuta, pues no está esperando a nadie. El proceso 1 está esperando el proceso 2. Si en el planificador entró primero el proceso 1, va a tener que esperar. Se queda como bloqueado. Después entró el proceso 3, y acuérdense que el proceso 4 no está. Entonces, el proceso 3, como no tiene que esperar a nadie porque el proceso 4 lo maté a la fuerza, se va a terminar ejecutando el proceso 3. Y una vez que termine de ejecutar el proceso 3, después voy a poder ejecutar el proceso 2 y después el proceso 1. O sea, matando a uno de estos, rompí el ciclo de alguna forma y puedo ejecutar todos los procesos y salir del interbloqueo, matando al proceso 4. Esto sería, voy a tener que elegir una víctima que me permita a mí salir lo más airoso posible del interbloqueo. ¿Qué pasa si mato al proceso 2? Esto también funcionaría. Si mato el proceso 2, con esta flecha para allá, esto se va a ejecutar así. Utilización del algoritmo de detección. Los interbloqueos se producen cuando algún proceso realiza una solicitud que no puede conceder de forma inmediata. Este dato nos puede servir para identificar qué proceso causa el interbloqueo. Esta solicitud puede ser la solicitud final que complete una cadena de procesos de espera, y cada uno de los interbloqueos es una arista del ciclo de grafo de recursos. Esto sería del grafo anterior. Tendría que armar una... Estoy escuchando a ver si gritaba mi hija. Tendría que ver si cada uno de estos requerimientos, estos recursos, si el último de los recursos que requerí es el que me produjo el interbloqueo o cuál otro. La recuperación, existen diferentes soluciones para resolver el interbloqueo. Una es informar al operador y que éste trate de forma manual solucionar el problema. O que interrumpa uno o más procesos para romper la cadena de espera circular. O sea, yo podría, si en mis procesos depende del operador, podría hacer algo que el operador anule cierta ejecución. No sé, yo tengo procesos que se corren en una base de datos y que están provocando un interbloqueo. Entonces, si puedo cancelar desde mi aplicación la ejecución de alguno de los procesos, excelente, porque yo de alguna forma como operador podría definir cuál es el proceso prioritario, y si no el sistema, supóngase en este caso que teníamos acá, ¿no? Yo como operador podría definir que este proceso para mí no es importante y lo mato. Y el sistema sale del interbloqueo y se ejecuta.
pero puede ser que el sistema ejecute un algoritmo que rompa el proceso 2, y el proceso 2, no sé, era la facturación como es de la empresa donde trabajo. Y se dejó de facturar porque, no sé, alguien quería consultar una tabla, que era este. Entonces él debería conocer, o sea, el operador debería conocer el problema para solucionarlo. ¿Y qué pasa si no tiene, si no hay, digamos, si no hay contacto con el operador, si es un sistema autónomo? Ya ahí lo que va a tener que hacer el algoritmo es elegir alguno aleatoriamente, alguno de los procesos que están en interbloqueo, para terminarlo. Que es esto, otra alternativa consiste en desalojar algunos recursos de uno o más procesos bloqueados. O sea, o terminar un proceso o desalojar algún recurso. Esto puede provocar a que rompa recursos que son más prioritarios que otros, pero bueno, es algo que puede pasar. El tema es cómo elijo qué proceso eliminar. Bueno, otra de las soluciones es interrumpir todos los procesos interbloqueados. O sea, terminar un proceso puede acarrear problemas. Por ejemplo, si se elimina un proceso en el que se está escribiendo un archivo, este puede generar un error. Si yo estaba escribiendo en un archivo, lo dejé a la mitad. O no sé, empecé estoy escuchando, ¿verdad? Estoy como, ¿vieron el capítulo de Los Simpsons del vagabundo? Está mirando en la esquina la bolsita con sus pertenencias. Bueno, está mi hija durmiendo y ya más o menos da la hora porque van a ser las 11. ¿Quieren cortar 5 o 10 minutos? ¿Les parece? Igual ya terminamos la parte teórica y vemos el ejemplo. Sí, perfecto. Corto hasta acá. Si quieres, corta el video y después. Corto el video para, Claro, ahora porque voy. queda parte